El ritual del cerdo. Lo siguiente que me pasó tiene poco más de 3 años, estábamos de vacaciones en una finca de mi padre, quien es dueño de una compañía de transportes. La finca está en el estado de Michoacán, el lugar exacto no puedo decirlo, así que solo les diré que queda cerca de un lago. No es una finca muy grande, pero está bien equipada para pasar un buen fin de semana. En fin, en aquella ocasión uno de mis primos había llegado de visita desde Arizona y habíamos escogido pasar las vacaciones con él en aquel lugar. Llegamos un viernes y nos instalamos. Al anochecer encendimos una fogata y caminamos un rato en el bosque. Cuando ya estaba muy oscuro decidimos regresar debido a que yo particularmente no conozco muy bien la zona. El día siguiente volvimos a meternos al bosque mi primo y yo. No habíamos avanzado mucho cuando nos topamos con un pequeño arroyo. Como mi primo tenía ganas de seguir caminando, le dije que siguiéramos el arroyo, así no nos perderíamos y sería fácil regresar. Había comenzado a atardecer y se miraban algunas luciérnagas en el camino. Llevábamos un par de rifles de diablos y también un arma de fuego, aunque esa era solo para defensa. Perdimos la noción del tiempo mientras le disparábamos a los pájaros y a las ardillas que se nos cruzaban. Para cuando nos dimos cuenta ya estaba bastante oscuro y tuvimos que encender una lámpara. Habíamos dado media vuelta e íbamos a empezar a caminar de regreso. De repente empezamos a escuchar algunas voces que parecían las de varios hombres y mujeres jóvenes conversando a la distancia. Para este punto debo decir que ya estábamos bastante metidos en el bosque y no esperábamos encontrar ya a ningún turista. Ahí donde estábamos ya no había nada más que bosque. Recordé las advertencias de mi padre de que esa era una zona peligrosa y que no nos alejáramos demasiado, pero la curiosidad pudo más y le dije a mi primo que quizás solo eran algún grupo de amigos pasándola bien. Nos desviamos un poco del arroyo y entre más nos acercábamos más nos dábamos cuenta que aquellas personas parecían estarse divirtiendo. Mi primo me dijo que quería irse, decía que quizá eran gente peligrosa, pero yo, al ser bastante irresponsable en aquel entonces, le dije que con suerte y nos toparíamos con alguna chica linda. Lo cierto es que si jamás has visto peligro de cerca, es difícil que aprendas a medir las consecuencias, y justo ese era mi caso en aquella noche. Habremos caminado unos 15 minutos hasta que a una distancia de unos 50 metros de nosotros miramos un claro. Estaba bastante bien iluminado por la luna llena. Y bueno, no vas a creer lo que vimos en ese jodido lugar. Había 2 hileras de personas, eran gentes jóvenes de piel clara, que aún a la distancia no parecían ser gente de por allí. En cada hilera había 6 personas, había hombres y mujeres, cada uno con la cara cercenada de un cerdo a modo de máscara, todos retorciéndose al parecer bajo los efectos de algún psicodélico o vete a saber qué cosa. En medio de las 2 hileras había una mujer muy obesa y completamente desnuda. Esta mujer, a pesar de la tremenda corpulencia que poseía, daba brincos, bailaba y se retorcía mientras agitaba una especie de fruto seco lleno de semillas a modo de sonaja. Decía palabras en algún idioma, no estoy seguro, pero lo que más se le parece debía haber sido alguna lengua africana. Rodeando a esta gente había 4 hombres armados, que parecían revisar constantemente el lugar en busca de señales de algo o alguien. Eran hombres con facha de militar, y por el acento y apariencia yo diría que del estado de Guerrero. No parecían guardias cualquiera, ya que se veían en muy buen estado físico. Para este punto habíamos apagado las lámparas, mi primo ya ni siquiera decía nada y yo también me había quedado paralizado. No sé si lo que no me permitía moverme era curiosidad o simplemente miedo. De repente aquella mujer obesa sacó un bote y uno a uno comenzó a darle a los 12 hombres de las filas lo que parecía ser carne cruda y molida. Ponía la carne en sus bocas o se las tiraba directamente al suelo para que tragaran. Estos empezaron a hacer ruidos como queriendo imitar a un grupo de cerdos. Los hombres armados por su parte solo se limitaron a seguir patrullando alrededor del claro, como si lo que estuviera pasando fuese algo de lo más cotidiano, y solo se limitaban a intercambiar alguna palabra o hablar por radio. La escena parecía una representación retorcida de una mujer alimentando un chiquero. No creo que hubiesen pasado ni 5 minutos cuando uno de los hombres pareció darse cuenta que los estábamos observando y comenzó a caminar hacia donde estábamos. Corrimos como nunca había corrido, llegamos a la finca con los pies deshechos y jadeando. Pero ninguno de los dos quiso hablar de lo ocurrido. No he vuelto a esa finca desde entonces. Sé que quizá no muchos hablen de estos temas, pero he sabido que toda esa clase de rituales, sectas o lo que sean han estado aumentando mucho últimamente junto con toda la violencia en el país. Vayan a saber si estén relacionadas de alguna manera. En fin, eso es lo más raro que me ha pasado.